Lunes 29 de junio de 2026. La pregunta que hoy divide el Mundial no es si Ecuador sorprendió a Alemania. La pregunta real es mucho más incómoda. ¿Y si esto no fue una sorpresa, sino una advertencia? Porque cuando un equipo que venía golpeado, criticado y casi enterrado se levanta contra una potencia histórica, no solo gana un partido, cambia la conversación. Ecuador llegó al duelo contra Alemania con el ruido encima. Una derrota ante Costa de Marfil, un empate sin goles contra Curazao, y una sensación peligrosa de que la generación más talentosa del país podía quedarse otra vez atrapada en la misma historia de siempre, competir bien, emocionar mucho y marcharse demasiado pronto. En las calles, en los estudios de televisión, en las redes y en cada discusión de café, el mensaje parecía el mismo. Ecuador tenía nombres, tenía piernas, tenía futuro, pero no tenía gol. Y en el Mundial, cuando no marcas, el reloj no perdona. Pero entonces llegó el golpe inicial. Leroy Sané marcó en los primeros minutos, y durante unos segundos pareció que el guión se repetía. Alemania adelante, Ecuador contra la pared, los críticos listos para dictar sentencia. Para cualquier otra selección, ese momento podía ser el inicio del colapso. Para Ecuador, terminó siendo el inicio de una respuesta. La Tri no se quebró, no entró en pánico, no empezó a rifar la pelota como si el miedo estuviera manejando el partido. Se miró al espejo, aceptó el golpe y decidió que si iba a caer, no iba a caer de rodillas. Milson Angulo tomó el balón con la tranquilidad de alguien que no estaba jugando solo por un resultado, sino por una nación entera. Atacó el espacio, se perfiló y soltó un disparo que cambió el ambiente del estadio. El empate no fue solo un gol, fue una declaración. Ecuador todavía respiraba. Y cuando el partido entró en su tramo más tenso, Pedro Vite ejecutó el saque de esquina, Kevin Rodríguez desvió la pelota y Gonzalo Plata apareció en el segundo palo para firmar el momento que puede quedar grabado durante décadas. Ecuador venció 2-1 a Alemania, volvió a meterse en una ronda eliminatoria después de 20 años y dejó una pregunta clavada en el torneo. ¿Quién quiere enfrentarse ahora a un equipo que acaba de recuperar la fe? La historia pesa, y Ecuador la conoce mejor que nadie. Durante años, la selección ha vivido en una frontera cruel entre el orgullo y la frustración. En 2002 llegó por primera vez a un mundial y pagó el precio de la inexperiencia. En 2006 encontró su mejor recuerdo, venció a Polonia, venció a Costa Rica y llegó a octavos de final, hasta que un golpe de Inglaterra cerró el sueño. En 2014 estuvo cerca otra vez, pero los detalles la dejaron fuera. En 2022 parecía tener el pase en sus manos, después de vencer al anfitrión y empatar con Países Bajos. Pero Senegal apareció en el momento exacto, y Ecuador volvió a casa con esa sensación amarga de haber estado a centímetros de algo grande. Por eso este triunfo contra Alemania tiene una carga distinta. No es un partido aislado, es una respuesta a una herida vieja. Y lo más duro de esa herida es que Ecuador casi siempre ha sido respetado, pero pocas veces temido. Ha sido ese rival incómodo, físico, valiente, disciplinado, capaz de hacer sufrir a cualquiera, pero no siempre capaz de rematar la historia. Ese es el techo psicológico que este equipo está intentando romper. Porque no basta con tener buenos centrales en Europa, no basta con tener un mediocampista de élite en la Premier, no basta con tener extremos veloces y delanteros de experiencia. En el Mundial, el salto más difícil no es táctico, es mental, es creer, justo cuando el mundo te está diciendo que tu momento ya pasó. Y aquí aparece Sebastián Becasese, un entrenador que hace apenas unos días estaba bajo fuego. Muchos lo acusaban de apagar el talento de la mejor generación ecuatoriana. Algunos pedían que no siguiera. Otros decían que Ecuador no tenía identidad, que atacaba poco, que no estaba aprovechando a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez, Pedro Vite, Milson Angulo, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Pero en el momento más difícil, Becasese reunió a sus jugadores y les recordó que todavía quedaba una vida. Esa frase no ganó el partido por sí sola, pero cambió el tono emocional. Ecuador jugó contra Alemania como un equipo que ya no tenía permiso para tener miedo, y cuando el silbato final llegó, las lágrimas del entrenador no fueron una pose. Fueron el alivio de alguien que pasó de ser señalado a ser parte de una de las noches más importantes del fútbol ecuatoriano moderno. Pero el análisis tiene que ir más allá de la emoción. Ecuador no está vivo solo porque tuvo una noche heroica. Ecuador está vivo porque su estructura es real. La defensa del Tri no depende únicamente de centrales fuertes, depende de una idea colectiva. Este equipo presiona, achica, corta líneas de pase y obliga al rival a jugar incómodo. William Pacho y Joel Ordóñez no defienden como dos jugadores aislados. Defienden como la columna vertebral de un bloque que entiende cuándo retroceder, cuándo saltar y cuándo convertir una recuperación en ataque. Piero Hincapié aporta salida, agresividad y lectura. Alan Franco equilibra. Hernán Galíndez transmite experiencia. Y por delante, Moisés Caicedo da la sensación de estar en todas partes. Recupera, ordena, acelera y limpia jugadas que para otros mediocampistas serían incendios. Ese es el peligro que muchos no vieron. Ecuador puede sufrir con el balón en ciertos tramos, puede carecer de contundencia, puede tener noches en las que necesita demasiadas ocasiones para marcar. Pero cuando encuentra ritmo, el equipo se vuelve incómodo para cualquiera. Pedro Vite ofrece pausa y pase vertical,
Nilson Angulo rompe por fuera. John Yeboah ataca espacios. Gonzalo Plata aparece con esa mezcla de desequilibrio y atrevimiento que puede cambiar un partido en una sola acción. Y Ener Valencia sigue siendo una referencia emocional, incluso cuando el equipo necesita nuevas voces alrededor. La victoria ante Alemania no elimina todas las dudas, pero sí confirma algo clave. Ecuador ya no es solo un equipo defensivo. Es un equipo capaz de convertir el caos en energía. La clave ahora será sostener esa energía sin perder el control. En la fase de grupos, un error todavía podía repararse. En la eliminación directa, un segundo de desconcentración puede mandar a casa a todo un país. Por eso el reto de Ecuador es doble. Debe mantener su agresividad, pero no puede desordenarse. Debe atacar con más decisión, pero no puede regalar espacios. Debe creer en la épica, pero no puede vivir solamente de ella. Si logra encontrar ese equilibrio, la Tri se convierte en un rival profundamente incómodo, porque no necesita dominar cada minuto para hacer daño. Le basta con sobrevivir los momentos difíciles, robar una pelota en zona peligrosa, ganar un duelo aéreo o convertir una pelota parada en sentencia. En una fase eliminatoria, esa clase de equipo no se mide solo por estadísticas, se mide por miedo. Y hoy, Ecuador empieza a generar miedo. Ahora el calendario no espera. México aparece en el horizonte, en la capital mexicana, con una ventaja emocional enorme, estadio, altura, público y una selección que llega invicta en su grupo. Este no será un partido normal. Para México, será la oportunidad de defender su casa ante un rival sudamericano que acaba de derribar a Alemania. Para Ecuador, será la prueba definitiva de madurez. Porque una cosa es levantarse cuando todos te dan por muerto, y otra muy distinta es sostener esa resurrección cuando el mundo vuelve a mirarte. La pregunta ya no es si Ecuador puede competir, eso quedó respondido. La pregunta es si puede repetir la intensidad, si puede soportar el ambiente, si puede transformar la euforia en disciplina y si puede hacer que México sienta por primera vez el peso de la presión en su propio territorio. México llega con un argumento poderoso. Ganó su grupo, no permitió goles y tendrá una marea verde empujando desde las tribunas. Eso pesa. En una noche de eliminación, el estadio puede convertirse en un jugador más, y cada saque lateral, cada falta, cada despeje y cada revisión del árbitro puede sentirse como una final dentro de la final. Pero Ecuador también llega con algo que no se puede comprar con localía. Llega con una historia recién reescrita. Antes del duelo con Alemania, muchos lo miraban como un equipo herido. Después del duelo con Alemania, nadie puede mirarlo igual. La Trilla demostró que puede absorber un golpe temprano, responder con personalidad y defender un resultado bajo presión internacional. Y aquí es donde la historia se vuelve televisiva, casi cinematográfica. México llega con orden, apoyo masivo y el orgullo de anfitrión. Ecuador llega con cicatrices, defensa de élite y la sensación de que algo se desbloqueó. Nadie gana un mundial solo con emoción, pero nadie sobrevive a una noche grande sin ella. Este equipo ecuatoriano ya cruzó una línea mental. Le marcaron temprano, lo criticaron, lo empujaron al borde y aún así respondió. Si la Tri cae, al menos habrá demostrado que no se fue en silencio. Pero si vuelve a levantarse, si Caicedo domina el mediocampo, si Pacho y Ordóñez resisten, si Vite encuentra el pase, si Angulo vuelve a volar y si Plata repite ese instinto asesino en el área, entonces el Mundial tendrá que aceptar una verdad incómoda. Ecuador no vino solo a participar. Ecuador vino a romper su techo histórico. Y tal vez, justo cuando todos pensaban que la historia terminaba, la historia real apenas estaba empezando. La noche contra México será el verdadero detector de grandeza. No se trata de jugar bonito para las cámaras, sino de manejar el pulso cuando el estadio ruge, cuando el marcador aprieta y cuando cada pérdida de balón parece una noticia urgente. Ecuador pidió respeto con una remontada, pero ahora debe exigirlo con continuidad. Esa es la diferencia entre una sorpresa y una amenaza seria. Una sorpresa aparece una noche y desaparece al día siguiente. Una amenaza seria vuelve, compite, incomoda y obliga a todos a cambiar el plan.